y una coloración o sustancia en los preparados histopatológicos que se llama el rojo Congo. Cuando coloreamos los tejidos con rojo Congo y los ponemos bajo luz polarizada, da un color verde manzana muy característico, como el que están viendo ustedes aquí en esta fotografía. La proteína tiene estructuralmente una característica de proteína fibrilar delgada que se dispone en forma desorganizada, siguiendo diferentes direcciones, eh, eh, y que se puede observar en la microscopía electrónica, que es lo que estamos viendo en la fotografía de abajo. ¿Por qué se produce esta proteína? Esta proteína eh, se empieza a depositar porque sufre un plegamiento anormal y plegadas inadecuadamente empieza a depositarse como fibrillas en los tejidos extracelulares. Parece que la falla, ¿no?, en todo en este fenómeno son lo que fallan son los mecanismos de degradación de los proteosomas por los macrófagos, de tal manera que hay una incapacidad para coger la proteína y, digamos, disolverla adecuadamente o partirla adecuadamente para su posterior eliminación. Y por eso se va acumulando, ¿no? Aquí tenemos, digamos, el desplegamiento normal de las proteínas, ¿no? Eh, y aquí tenemos una proteína mal plegada, ¿no?, que al final va a producir una serie de monómeros que se ensamblan en una estructura muy especial en forma de fibrillas que se van depositando. Hay dos causas principales de amiloidosis. Una se debe a o está relacionada, mejor, con las enfermedades de las células plasmáticas, entre ellas el mieloma múltiple, en donde se producen muchas y gran cantidad de inmunoglobinas de un solo tipo, que se van acumulando en el espacio extracelular y van formando amiloide. O sea, están asociadas a neoplasias linfoides muy específicas, como el mieloma múltiple o las linfomas de células plasmáticas. Entonces, se van acumulando cadenas ligeras de inmunoglobulinas, la proteólisis va a ser limitada y se acumula una proteína que es la proteína AL, que es característica, pues, de estas enfermedades neoplásicas. Y la otra es la inflamación crónica. Por ejemplo, la tuberculosis puede llevar a amiloidosis del órgano afectado, por ejemplo, el pulmón o el riñón, en donde se produce una activación de macrófagos, la producción de citocinas, que son procesadas a nivel del hepatocito y producen una proteína que es la proteína AA. Así se llaman estas proteínas, ¿no? Y también se han descrito mutaciones específicas de proteínas, como la mutación de la transtiretina, ¿no?, que produce agregados, ¿no?, que se acumulan como amiloide. Aquí tenemos las enfermedades asociadas. Entonces, la amiloidosis se puede clasificar como sistémica o localizada. Sistémica es porque se produce entonces amiloidosis en muchos tejidos, como la asociada al mieloma múltiple o a los trastornos inflamatorios crónicos, ¿no? Y la amiloidosis localizada, como les dije, en la enfermedad de Alzheimer, donde se produce la acumulación de
proteína fibrilar de tipo A beta, y en la diabetes tipo 2, como mencionábamos ayer, en donde los islotes de Langerhans, ¿no? Eh, con el proceso de degeneración progresiva de las células, iban a ser reemplazadas por amiloide. Eh, Eso yo creo que son los ejemplos, digamos, más comunes eh, de amiloidosis. Y como ven ustedes, ¿cierto? En los libros, en los textos, la clasifican como amiloidosis sistémica y localizada. Bueno, la más común, como ven, es la sistémica, ¿no? Asociada a las enfermedades neoplásicas de células plasmáticas, ¿no? En estos casos, pues, vamos a encontrar amiloidosis distribuida en diferentes órganos o tejidos, eh, en donde entonces se van a acumular cadenas livianas de inmunoglobulinas que pueden ser detectadas en la orina y en el suero, denominada desde hace mucho tiempo como proteína de Vence-Jones, que es un método diagnóstico, ¿no? Para este tipo de enfermedades neoplásicas. Entonces, la amiloidosis secundaria aparece en procesos infecciosos de diferentes tipos. Ya les mencioné la tuberculosis, pero también puede aparecer en la osteomielitis crónica, las bronquiectasias, la artritis reumatoidea, la espondilitis anquilosante, la enteritis regional, la colitis ulcerativa, en tumores malignos como en el carcinoma medular de tiroides. Estas proteínas, ¿no? Se procesan a nivel del hígado, ¿no? y, se sintetizan como proteínas denominadas SAA. Bueno, lo importante aquí es ustedes conocer, ¿no? Y que retengan las asociaciones, ¿no? Que existen entre la amiloidosis y algunas enfermedades, ¿no? Específicas como el mieloma múltiple, la tuberculosis, la artritis, la osteomielitis crónica, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos amiloidosis asociada a hemodiálisis y una amiloidosis hereditaria, ¿no? Eh, 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 bueno, con mutaciones específicas en ciertos genes. Bueno, entonces les mencioné que la amiloidosis localizada, ¿cierto? Entonces se puede distribuir en diferentes tejidos y órganos, ¿no? Como pulmón, laringe, piel, vejiga, sistema digestivo, región periocular, ¿no? En el corazón puede haber amiloidosis asociada al envejecimiento, ¿no? Ay, tico, a ver aquí qué pasó. Uy, ¿no? Aquí tenemos en el riñón eh, el amiloide. El amiloide entonces se deposita homogéneamente en forma difusa en el parénquima renal, produciendo un tejido pálido, blancuzco, eh, que endurece el tejido, ¿no? Y que antiguamente se les parecía al almidón, es como si, de ahí viene el nombre, es como si estuviera penetrado por almidón. Entonces, por eso le pusieron amiloidosis. Aquí en el riñón ustedes ven, ¿no? Como los glomérulos, aquí lo ven muy bien, ¿cierto? Las células eh, o la estructura más bien del glomérulo, no me aparece la flechita, ustedes ven cómo se va siendo reemplazado por una sustancia rosada, homogénea, que va llenando el glomérulo.
cuando lo ponemos a los lentes de birrefringencia con rojo Congo, ustedes ven que va a dar una coloración de color verde, ¿no? Que denominan verde manzana, brillante. Aquí en el vaso está siendo reemplazado por amiloide, el hígado, ¿no? En el hígado vemos que el amiloide penetra difusamente el tejido y va reemplazando los hepatocitos, los va comprimiendo y y va ocupando su espacio. Aquí vemos en el hígado mucho mejor. ¿Cómo hago para que me aparezca aquí? Aquí ustedes ven el amiloide, ¿no? Como una sustancia homogénea, rosada, que va comprimiendo el tejido y va desapareciendo, va borrando completamente la arquitectura. Aquí en el corazón, ¿no? Se observa un cambio en los tejidos infiltrados por depósito de amiloide, las zonas oscuras. En el corazón también lo mismo, aquí ven las fibras miocárdicas y aquí el amiloide entre las fibras, ¿no? Comprimiéndolas y reemplazándolas. Los labios, en los labios es un sitio muy común para tomar biopsias. Cuando se sospecha amiloidosis, los labios se van volviendo gruesos, grandes, duros, tumefactos. Allí se pueden tomar biopsias o en la lengua también. Entonces, vamos a encontrar el amiloide en estos tejidos. Aquí vemos el tejido hepático, ¿no? Y las estructuras vasculares, ¿no? Con amiloidosis. Y aquí vemos el rojo Congo con luz polarizada, como se ve entonces el amiloide de color verde. Y aquí tenemos una lengua grande, dura, debido a la amiloidosis. Aquí se ve pues la biopsia de ese tejido. Aquí ustedes ven las fibras musculares de la lengua y esto es el amiloide. Bueno, podemos ver muchos ejemplos aquí otra vez, ¿no? La luz polarizada. Pues las manifestaciones clínicas, pues depende del órgano afectado, ¿no? En el riñón puede producir un síndrome nefrótico que lleva al final a una insuficiencia renal crónica. El corazón a una cardiomiopatía con insuficiencia cardíaca congestiva. En el tracto gastrointestinal, la malabsorción. Bueno, entonces el diagnóstico se hace con biopsias, que puede ser biopsia renal o tejido rectal o gingival o en los labios o en la lengua, ¿no? Cuando está asociado a enfermedades sistémicas como el mieloma múltiple, entonces se hacen electroforesis de proteínas, donde encontramos una curva de una proteína acumulada en forma exagerada. Bueno, y hay otras pruebas diagnósticas, ¿no? Como por ejemplo la detección de la proteína Bence-Jones en orina. El pronóstico generalmente es muy malo, ¿no? Cuando hay una mieloma, pues el pronóstico está relacionado con el mieloma, pero el pronóstico entonces depende del órgano afectado, porque si es el corazón, pues este corazón va a dejar de funcionar, va a tener una insuficiencia cardíaca congestiva. Y si es el riñón, pues va a llevar a una insuficiencia renal crónica. Bueno, aquí las casitas, las casitas. Bueno, otra enfermedad metabólica importante es la gota, ¿no? Es una enfermedad que afecta las articulaciones, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Se caracteriza por el acúmulo de depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones y tejidos periarticulares. Tras un aumento del ácido úrico en la sangre,
durante muchos años. No, esto no es un proceso de días o semanas, esto es un proceso de muchos años, ¿no? El término gota deriva del latín guta, gota, reflejando la creencia que la enfermedad era causada por un humor malevolente, un demonio, digamos, que goteaba en articulaciones debilitadas. Mm, Creo que se refiere a que se orinaba en las articulaciones debilitadas de los pacientes. ¿Mm? Esto pues ilustra el dolor intenso, ¿no?, en las articulaciones, principalmente de la primera articulación metatarsofalángica, como ustedes ven ahí, ¿no? Está en aumento el problema. El porcentaje de población es del 1 a 2%, la población adulta en países desarrollados es más frecuente en hombres. Y la prevalencia aumenta con la edad. Clínicamente se caracteriza por episodios repetidos de artritis aguda, ¿no?, con mucho dolor que lleva a incapacidad, debido a la formación de agregados de cristales grandes, ¿no? Esos acúmulos de cristales los llamamos tofos, los tofos gotosos, y que con el tiempo llevan a deformidad de la articulación. Y que esa deformidad lleva a la disfunción de la articulación. Entonces, esos cristales son cristales de urato monosódico, ¿no?, que es la vía final común de un fenómeno de aumento de ácido úrico en la sangre. Esto también puede llevar a una afectación del riñón, porque los cristales también se pueden acumular en el riñón, ¿no? Entonces el ácido úrico se produce, vamos a ver, ¿cierto?, por el catabolismo de las purinas, es decir, por la degradación de las purinas, que se realiza en los tejidos, ¿no?, por una enzima que se llama la xantina oxidasa, ¿no?, principalmente en el hígado y en el intestino delgado, y ya degradada, entonces se elimina por el riñón y por el intestino, ¿no?, principalmente por el riñón. Se considera hiperuricemia una concentración plasmática mayor de 7 miligramos por decilitro, para que se acuerden ustedes. ¿Me están escuchando o estoy hablando solo? ¿Aló? Sí, profe, lo estamos escuchando. Bueno, pues sí, bueno oírlos a veces. Bueno, pero no se necesita solamente tener hiperuricemia. Como ustedes ven, pocos individuos con hiperuricemia padecen gota. Bueno, entonces las purinas, ¿no?, la síntesis endógena de purinas, ¿cierto? Y las purinas entonces se obtienen o por la dieta o por la degradación de ácidos nucleicos. Y la síntesis de purinas, ¿cierto?, hacia ácido úrico, ¿cierto?, se considera una vía de novo, ¿no?, para la producción de ácido úrico, ¿cierto? Y también tenemos una vía de rescate en donde esas purinas libres, ¿no?, las bases políticas libres obtenidas por alimentos se utilizan para la síntesis de nucleótidos de purina. Aquí tenemos la bioquímica de esto, ¿no? Tenemos dos vías, la síntesis de novo, ¿no?, y la síntesis o la producción de ácido úrico a partir de la degradación de ácidos nucleicos.
aquí tenemos pues representaciones antiguas de pacientes con gota. Bueno, entonces, como muchas enfermedades, entonces tenemos una gota primaria, 90%, y una gota secundaria. La gota primaria se considera que son defectos enzimáticos no muy bien conocidos o a un déficit en la excreción. Y la gota secundaria se debe generalmente a un aumento en el recambio de ácidos nucleicos. Es decir, esto es muy común en pacientes con leucemias, donde se producen muchas células, entonces hay mucha producción de ácidos nucleicos para la síntesis de DNA de las células nuevas, cuando son sometidos a quimioterapia. Hay una gran cantidad de muerte de células y liberación de ácidos nucleicos que se degradan hacia ácido úrico. Entonces, ustedes pueden entender cómo en un paciente con leucemia se puede producir una gota secundaria. También en las nefropatías crónicas, pacientes con insuficiencia renal crónica que tienen una disminución en la excreción del ácido úrico. Bueno, aquí tenemos la clasificación, ¿no? Lo que tienen que entender ustedes es que la gota primaria es la más común, es la más frecuente, son defectos enzimáticos desconocidos, ¿no? Y la gota secundaria, un aumento en el metabolismo de los ácidos nucleicos, por ejemplo, en las leucemias, o una eliminación disminuida, ¿no? Una excreción disminuida de ácido úrico como en las nefropatías crónicas. Bueno. Bueno, lo mismo. Bueno. Entonces, ¿por qué se produce el daño en las articulaciones? Los cristales se precipitan en las articulaciones sobre las superficies de las membranas sinoviales o en el líquido sinovial. Parece que en las articulaciones la disolución de estos cristales se da en forma más lenta que en otros tejidos. Esto lleva, el cristal mismo, a la activación de macrófagos y como ustedes saben, el macrófago, a la síntesis de citocinas por parte de ellos, entre ellos pues diferentes tipos de interleucinas. Entonces esto favorece entonces la migración de neutrófilos principalmente hacia la articulación, que empiezan a producir un fenómeno inflamatorio crónico con toda la acción del macrófago sobre los tejidos, sobre la membrana sinovial, sobre el cartílago articular, lo que lleva a una destrucción tanto de la membrana como del cartílago. ¿Qué produce el fenómeno inflamatorio agudo? Aquí tenemos también activación de la vía del complemento, ¿no? Que produce más quimiotaxis de leucocitos, etcétera, etcétera. Esto pues es un fenómeno inflamatorio agudo inicialmente, como ustedes ven, ¿no? Con liberación pues de radicales libres y otros factores proinflamatorios, ¿no? Aquí tenemos la ilustración, la quimiotaxis de primero la activación de macrófagos, luego la quimiotaxis de neutrófilos, la liberación de interleuquinas, la fagocitosis de los cristales, la degradación de los cristales y al final, ¿no?, llevan a un fenómeno inflamatorio agudo, ¿no? ¿Por qué algunos pacientes tienen el fenómeno inflamatorio agudo, la gota, ¿no? Parece que la oración de la hiperuricemia, ¿no?, es importante luego de un proceso muy largo.
Algunos hablan de predisposición genética. El consumo de alcohol puede producir la aparición del fenómeno inflamatorio agudo. La dieta, se ha hablado mucho de la dieta, sobre todo eh, de alimentos con alto contenido de proteínas, la obesidad y algunos fármacos, ¿no? Aquí tenemos ¿no? Alimentos con un contenido elevado de purinas. Tenemos los pescados y mariscos, las vísceras, fiambre y embutidos, ¿no? El caldito en cubitos, ¿no? La levadura de la cerveza, el alcohol, ¿no? Alimentos con contenidos moderados de purina, eh, carnes y pescados, legumbres, verduras, y alimentos con contenido mínimo de purinas, la leche, los cereales, las verduras, las frutas, las grasas y aceites. Bueno, la evolución, entonces tenemos, digamos, cuatro cuadros clínicos. La hiperuricemia sintomática, pacientes con unos niveles elevados de ácido úrico. La artritis gotosa aguda. Ustedes ven el cuadro clínico aquí en la primera articulación metatarsofalángica, ¿cierto? Es donde se produce con más frecuencia el fenómeno. Aquí tenemos un proceso inflamatorio agudo, ¿no? La gota intercrítica, es decir, cuando este fenómeno agudo remite, que puede remitir durante meses, ¿no? Y vuelve y aparece, ¿no? Entonces eso lo llamamos la gota intercrítica. Y ya la gota tofacia crónica, en donde se ha producido la deformidad de las articulaciones. Aquí tenemos ya el fenómeno crónico con deformidad de las articulaciones de las manos. Aquí tenemos la deformidad de la articulación y la aparición de unos nódulos duros llenos de cristales densos, ¿no? En múltiples tejidos como en la oreja. Aquí son muy comunes, ¿no? Y aquí vemos los cristales son delgados, puntiagudos, que se disponen en diferentes direcciones y se van acumulando hasta formar los tofos de la gota. Aquí vemos las deformidades de las articulaciones, ¿no? Y esto es un tofo gotoso que se acumula en los tejidos como un material amorfo, blanquecino, al microscopio y rodeado por inflamación crónica granulomatosa de tipo cuerpo extraño. Bueno, esas son las enfermedades metabólicas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Estos temas los van a encontrar ustedes en diferentes capítulos del libro de Robbins, no están en un solo capítulo. La diabetes la encuentran ustedes en capítulo de endocrino, la obesidad en el capítulo de enfermedades nutricionales, la gota creo que se encuentra en el capítulo de osteomuscular. Entonces ustedes van a tener pues que buscar los diferentes temas en diferentes capítulos del libro. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Saludo? Doctor, Sí, ¿sabes que usted de pronto nos puede mandar las diapositivas, porfa? sí, claro. Ahorita más tardecito, entonces les envío las diapositivas de este capítulo. Vamos a empezar el capítulo de enfermedades cardiovasculares. Empezando por, ¿no? El tema de arteriosclerosis. Vamos a ver en las enfermedades de los vasos sanguíneos, ¿no?
este tema que es muy importante y que se asocia mucho. Un momentico que aquí yo no les hablé. Bueno, no, primero es que no encuentro aquí, como estos son presentaciones viejas. No, esperen, yo me salgo de este capítulo porque me falta algo muy importante, ¿no? Aquí, dejémoslo aquí, abierto. Sí. Me falta un tema muy importante de metabólicas. Ay, Dios mío. Bueno, echémoslo por acá. Creo que está acá. ¿Me salí de esa presentación o no? Voy a tener que salirme de esa presentación. Espere. ¿Se salió la presentación? No. Profe, ahí estamos viendo su pantalla. Sí, sí, se ve. Bueno. Ay, Dios mío. A ver si tengo esta. Entonces tengo que iniciar enfermedades metabólicas. Es que me falta hablar de un tema que es muy importante, pero entonces vamos a tener aquí la presentación esa y vamos a abrir otra presentación que no caí en cuenta, pues, ¿cierto? ¿Están viendo esa? ¿La están viendo? No, señor. No. Compartir. Listo, doctor, ahora sí. Sí. Y a ver si aquí está ese tema. Si lo encuentro, pues. Y después hablamos de aterosclerosis. Ay, no. No lo encuentro. Sí, ya. Espere. Este tema. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer la presentación. Bueno, claro, este también pertenece al tema de metabólicas, que me estaba quedando. Las hiperlipidemias. Entonces, ustedes van a hacer el ejercicio de esquematizar el tema, ¿no? Primero, una definición que sea práctica, que ustedes puedan aplicar en sus consultorios. ¿Cómo se define hiperlipidemia? Aquí está digamos, ¿no? Las definiciones teóricas, ¿no? Y desde el punto de vista fisiopatológico, porque las cosas tienen diferentes tipos de definición. Hay una definición desde el punto de vista fisiopatológico, que es esta, ¿no? Basada pues en lo que conocemos como lipoproteínas. Hay definiciones clínicas, ¿no? Pero hay unas definiciones, ¿no? Esta sería la definición fisiopatológica, es la elevación, ¿no? Anormal del colesterol o los triglicéridos en el plasma, ¿no? Pero lo importante es esto, ¿no? Conocer esto, el perfil lipídico, que es lo que yo les voy a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, ¿cómo debe estar el colesterol total? Por debajo de 200 miligramos por decilitro en un adulto, digamos, sano. El colesterol de alta densidad tiene que estar por encima de los 40 miligramos por decilitro.
el colesterol de baja densidad tiene que estar por debajo de 130 miligramos por decilitro. Lo óptimo es por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y los triglicéridos tienen que estar por debajo de los 160 miligramos por decilitro. Cualquier elevación de estos componentes del perfil lipídico se considera que el paciente tiene una hiperlipidemia. Las causas son distintas. Esto también es una enfermedad multifactorial, ¿no? Se debe a desórdenes genéticos, a costumbres dietéticas, estilos de vida, por ejemplo, las personas que no hacen ejercicio, que viven muy quietas, sentados, ¿no? O algunas enfermedades pueden resultar en hiperlipidemias. Esto sí es importante, ¿no? Porque es que los desórdenes genéticos son muchos. Los que llevan a hiperlipidemia son hiperlipidemias de tipo familiar o heredadas. Eso sí, pues requieren de estudios genéticos muy específicos, ¿no? Que desde un consultorio de medicina general no se van a hacer, pero sí hay que sospecharlo, ¿no? Pero pacientes con enfermedades específicas que llevan a hiperlipidemias, pues sí, eso sí lo pueden conocer ustedes, ¿no? Entonces, aquí volvemos a lo mismo, vean, primarias y secundarias. ¿Por dónde empieza uno? Por las secundarias. Si no encuentra ninguna enfermedad asociada a esa hiperlipidemia, pues pasa a ser primaria, que son trastornos genéticos familiares heredados muy, muy específicos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿no? Aquí tenemos las primarias, ¿no? La clasificación de Fredrickson, son la clasificación más común. Hay tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, 4 y 5. Hay otras clasificaciones, ¿no? Dependiendo de la proteína que esté elevada o esté alterada, ¿no? Pero entonces, ¿cierto? Estos son manifestaciones clínicas distintas de las hiperlipidemias, por ejemplo, la presentación de santelasmas, que son unas placas amarillas grandes que aparecen en los párpados. El arco corneal también es una manifestación clínica de estas hiperlipidemias primarias, ¿no? Ustedes ven aquí el suero de estos pacientes, ¿no? Que es pura grasa. Ustedes ven que el plasma, ¿no? Ocupa solamente 1/3 del volumen, ¿no? Del plasma de este paciente. El resto son puros lípidos. Bueno. Bueno, entonces pasemos por acá porque a mí lo que me interesa, ¿no? Es que ustedes conozcan enfermedades asociadas a hiperlipidemias, es decir, las secundarias. Creo que aquí no están, ¿no? Vamos a ver si están. No. Tenemos que hablar también del síndrome metabólico. ¿Quién me puede mencionar enfermedades asociadas a dislipidemias? O sea, que produzcan por sí solas ellas dislipidemias. O asociaciones con algunas cosas. Por ejemplo, tenemos la diabetes. Generalmente tienen aumento en los triglicéridos. El hipotiroidismo también. El consumo excesivo de alcohol también. Entonces, la tarea de ustedes, ¿no? Es encontrar un listado de enfermedades asociadas a hiperlipidemia secundaria, para que no se les olvide y sepan que estos pacientes van a tener hiperlipidemia. Ya las primarias, eso sí, pues es motivo de una consulta especializada.
porque se necesitan o se requieren estudios muy específicos y muy complejos para hacer los diagnósticos. Y tenemos aquí, ¿no?, el síndrome metabólico. Ustedes van a oír hablar de eso, por eso se los presento, el síndrome metabólico. Los síndromes, ¿qué significa el término síndrome? Es una palabra que se utiliza mucho en medicina. ¿Qué entienden ustedes por síndrome? Cuando hablan de síndrome, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Alguien tiene alguna idea? Que afecta a todo el organismo. No, no. Es algo que tiene varios componentes. Como por ejemplo el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico, ¿no? Desde el punto de vista clínico tiene varios componentes o, ¿no?, síntomas y signos característicos del síndrome. En este caso, el síndrome metabólico es porque es algo que está compuesto por varios elementos, ¿no? Esos elementos son la obesidad, la hipertensión, la hiperlipidemia, y todo empieza, y la aterosclerosis, y todo empieza por la obesidad, ¿no? La obesidad, ustedes saben, ¿no? La obesidad, ustedes saben, estos son los componentes, veanlos, ¿no? La obesidad, pues, va a producir una resistencia a el uso de la insulina por parte de los tejidos, ¿no? Lleva a un aumento de la insulina sanguínea. La insulina sanguínea lleva a una retención de sodio, lo que incrementa el volumen sanguíneo, y al incrementarse el volumen sanguíneo se produce una hipertensión, ¿no? Y con el paso del tiempo, la resistencia al uso de la insulina por los tejidos lleva a diabetes. Y todo esto es lo que se conoce como síndrome metabólico, para que ustedes tengan claro, o sea, es un fenómeno con diferentes elementos: obesidad, dislipidemias o hiperlipidemias, hipertensión, diabetes. 4 componentes, ahí los tienen ustedes. Y todo eso es lo que se llama síndrome metabólico. De pronto ustedes van a conferencias, van a cursos y oyen a los conferencistas a hablar del síndrome metabólico. El síndrome metabólico se refiere a esto. Entonces se tienen que ubicar, ¿cierto?, para que entiendan el término dentro de los contextos, pues, especiales, ¿no? Y todo empieza por la acumulación de tejido adiposo, ¿no?, que lleva a limitación de la adipogénesis, alteración de la oxidativa de las grasas, una respuesta adipositaria anómala a la insulina, ¿no? Esto ocurre generalmente con acumulación de grasa a nivel del abdomen, es decir, lo que llamamos la obesidad central, como les mostraba ayer. Modificación en la elaboración de sustancias por el adipocito, ¿no? Cambios inmunológicos, porque la obesidad y la acumulación de tejido graso produce una respuesta inflamatoria leve pero crónica, ¿no? Aquí entonces tenemos la epidemiología, ¿no? Es más común en la población urbana que en la población rural, ¿no? Menos en la población mestiza, ¿no? Es más común en mujeres.
Y aquí tenemos todos los, ¿cierto?, los componentes del síndrome metabólico. Bueno. Por mencionar, ¿no?, que uno de los componentes es un estado protrombótico, es decir, la tendencia a tener trombos y émbolos, ¿no? Por aumento en el plasma de diferentes elementos protrombóticos. Bueno, aquí tenemos los criterios diagnósticos, ¿no?, por diferentes entidades, ¿no?, donde se considera la circunferencia de la cintura, el aumento de los triglicéridos, el aumento de, ¿no?, las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad, la presión arterial, ¿no?, los niveles de glucosa, y la excreción de albúmina por la orina, ¿no?, como ustedes ven ahí, microalbuminuria. Bueno, aquí tenemos más, ¿cierto?, más componentes, el estado proinflamatorio debido a citoquinas y adipoquinas. Bueno, y factor de necrosis tumoral. Bueno, vamos a ver qué más hay acá. Bueno, vamos a hablar entonces ya de la arterioesclerosis. Esto ya hace parte del tema de cardiovascular más que del tema de metabólicas, aunque pues tienen que ver, ¿no? Por eso vamos a hablar de primero este tema, ¿no?, y después hablamos de otros temas mañana del capítulo de cardiovascular. Hay tres términos distintos: arteriolosclerosis, que es el fenómeno que aparece en un fenómeno de hipertensión arterial crónica, como el cambio degenerativo en pequeños vasos sanguíneos arteriales, ¿no? Eso no es arterioesclerosis, ¿no? La esclerosis de la media de Monkeberg, que es una calcificación de la capa media de arterias musculares preferentemente. Y tenemos la ateroesclerosis, que es el término adecuado para el fenómeno. Ateroesclerosis es el término, ¿no?, y el fenómeno que vamos a describir a continuación, que significa endurecimiento de los vasos sanguíneos. La ateroesclerosis, ¿no?, pues podemos denominar como el endurecimiento de los vasos sanguíneos, o mejor, desde el punto de vista fisiopatológico, como la formación de placas de ateroma en los vasos sanguíneos, ¿no? Esto es una calcificación de la media de Monkeberg, que es un cambio degenerativo que aparece en personas viejas. Ustedes ven aquí la calcificación de la capa muscular de una arteria de calibre mediano. Y la ateroesclerosis, ¿no?, es otra cosa muy distinta, ¿no? ¿Por qué hablamos de ateroesclerosis y por qué ponemos tanto énfasis en esto? Porque es la causa de mayor morbimortalidad mundial, ¿no?, por infarto del miocardio, por accidente cerebrovascular, ya sea trombótico o isquémico, o por enfermedad vascular periférica. Como casi todos estos fenómenos, es un fenómeno multifactorial. Tenemos factores hereditarios, factores de riesgo adquiridos, ¿no?, de diferente índole, ¿no?
Pero claramente ustedes pueden entender que la aterosclerosis pues está muy asociado con el aumento de la edad, es decir, con el envejecimiento. Entre más edad tiene uno, pues más fenómeno aterosclerótico va a tener. Pero no es lo mismo en todos. En algunas personas el fenómeno se desarrolla con mayor intensidad y produce más complicaciones que en otras personas de la misma edad. Por eso se piensa que hay, digamos, anomalías genéticas o, digamos, factores familiares específicos en la progresión de la enfermedad. Y hay una serie de, digamos, asociaciones, ¿no?, muy precisas, y uno sabe que el paciente va a tener una aterosclerosis grave, como el paciente con hiperlipidemia, paciente con hipertensión, que es uno de los, digamos, factores de riesgo mayor para aterosclerosis, el tabaquismo, la diabetes y los fenómenos inflamatorios crónicos. Pero principalmente tenemos dos factores de riesgo o tres factores de riesgo mayores, ¿no? Y que uno sabe en sus pacientes que van a tener aterosclerosis grave, como son el paciente con hiperlipidemia, con hipertensión y con diabetes. Aquí tenemos pues los riesgos asociados a la frecuencia de la enfermedad. Y la relación, por ejemplo, acá, ¿no?, de la suma de factores de riesgo, ¿no?, por ejemplo, con la aparición de la enfermedad, ¿no?, y también, ¿cierto?, respecto a la edad que se tenga. Ustedes ven aquí un paciente que tiene dos factores de riesgo, ¿no?, digamos hipertensión y diabetes, ¿no?, distinto a la curva de un paciente que tiene un solo factor, ¿no?, o de pacientes que no tienen factores de riesgo. Entonces, ¿no?, ahí ustedes ven cómo, ¿cierto?, el seguimiento de pacientes con hipertensión y diabetes se hace tan indispensable que sea pues un seguimiento estricto en el tiempo, porque sabemos que estos pacientes van a tener una aterosclerosis severa que los puede llevar, por ejemplo, a un infarto del miocardio o a tener fenómenos isquémicos cerebrales, ¿no?, posteriormente. Bueno, otros factores de riesgo. Tenemos la homocistinemia, el síndrome metabólico, el aumento de lipoproteínas, ¿no?, y otros pues que se consideran factores de riesgo menores. Por ejemplo, el sedentarismo, el tipo de personalidad. Eso se refiere a que hay diferentes tipos de personalidad. Ustedes saben eso. Hay unas personas que digamos, son muy competitivos, por decirlo así, ¿no?, que viven muy estresados, que viven acelerados. Esas personas tienen mayor riesgo de las personas que son más tranquilas. Y la obesidad también se considera un factor de riesgo menor. Entonces aquí tenemos, ¿no?, una serie de secuencia de fenómenos, ¿no?, que llevan a la aparición de aterosclerosis, ¿no? Primero, claro que hay varias teorías, ¿no? La última teoría relacionada con la aparición de aterosclerosis habla de la disfunción endotelial. La disfunción endotelial aparece, ¿no?, cuando
las células endoteliales empiezan a expresar una serie de marcadores, ¿no? A sobreexpresar, digamos, una serie de marcadores moleculares para la adhesión de leucocitos, ¿no? Y de lipoproteínas, que llevan, ¿cierto?, a que las lipoproteínas atraviesen el endotelio hacia capas más profundas de la pared vascular, ¿no? Y parece que todo aparece inicialmente cuando el endotelio, ¿cierto?, expresa moléculas de adhesión para monocitos. O sea, hay una sobreexpresión de moléculas de adhesión para monocitos, ¿no? Seguido de la migración de monocitos hacia la íntima, ¿no? Y su transformación en macrófagos y la activación de estas células dentro de la íntima de la pared del vaso sanguíneo. Entonces allí el macrófago activado, pues es cierto, va a llevar a liberación de una serie de factores por parte de él, ¿no? Entre ellos factores de crecimiento que llevan al reclutamiento de células musculares lisas de la media y a la activación de plaquetas. Entonces, al final lo que aparece es una proliferación de células musculares lisas, ¿no?, que producen matriz extracelular y llevan al reclutamiento de linfocitos T, ¿no? Todo esto lleva a la acumulación de lípidos, ¿no? Tanto en la matriz extracelular como en las células, dentro de las células, sobre todo células musculares lisas, y los macrófagos, que llevan entonces a la aparición de la placa de ateroma. Entonces, resumiendo, hay una disfunción endotelial referida al aumento de factores de adhesión de monocitos. Los monocitos se acumulan en la superficie del endotelio y luego migran hacia la capa íntima. Y en la capa íntima se activan ya como macrófagos, y esos macrófagos entonces empiezan a hacer proliferar células musculares lisas, a activar plaquetas y a acumular lípidos dentro de la pared del vaso sanguíneo. Aquí tenemos representado el fenómeno, ¿no? Aquí tenemos la célula endotelial para que ustedes recuerden la histología, ¿no? Esto se llama la capa íntima, ¿no? Aquí hay una membrana basal, luego tenemos una capa media que es de músculo liso, ¿no? Aquí tenemos la adventicia, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre es que estas células endoteliales empiezan a sobreexpresar moléculas de adhesión para monocitos. Estos son los monocitos y estos son plaquetas. Las plaquetas se adhieren al monocito. Luego el monocito ya adherido migra hacia la capa íntima, acá entre la media y la íntima, en este espacio, ¿no?, que es un tejido, digamos, un tejido conectivo laxo, llena de fibrillas de colágeno, ¿no? Y ya el macrófago activado acá, ustedes lo ven acá, ¿cierto? Empieza a elaborar citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Eso activa plaquetas. Y eso hace que estas células musculares lisas empiezan a proliferar, ¿no?, a juntarse alrededor de los monocitos, ¿no?, y van a producir un acúmulo de monocitos, de células musculares y de moléculas de lípidos que conocemos como la placa de ateroma. Aquí tenemos todo el fenómeno, ¿no? Aquí tenemos la célula endotelial, ¿no? Esto es una capa, una membrana basal, que también tiene células musculares. Ustedes ven aquí el monocito que primero se adhiere en la célula endotelial por la sobreexpresión de las moléculas de adhesión. Luego tenemos aquí la migración del monocito
su activación como macrófago, ¿no? La elaboración de una serie de elementos, ¿no? Que llevan entonces a la proliferación de células musculares lisas, a la activación de plaquetas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todo eso lleva a una acumulación de elementos que producen lo que denominamos la placa de ateroma. Aquí tenemos una representación de lo mismo, ¿no? Y esta es la placa de ateroma. La placa de ateroma se produce entre la capa endotelial y la capa muscular, es decir, en la capa íntima del vaso sanguíneo. Por fuera tenemos una cubierta fibrosa. Esos son los dos elementos, los dos elementos de la placa de ateroma, ¿no? O sea, si se les pide a ustedes en un examen de patología que describan la placa de ateroma, recuerden que hay una capa externa que se llama la capa fibrosa y está hecha principalmente, ¿cómo es esto? Principalmente por células musculares lisas, como formando una cápsula alrededor, ¿no? Periférica. Hay macrófagos, células espumosas, linfocitos, fibras de colágeno, ¿no? Y en el centro vamos a encontrar, ¿por qué ocurre esto? En el centro, lo que se llama el centro necrótico, en donde encontramos restos celulares, cristales de colesterol, células espumosas y a veces con el tiempo se empieza a depositar calcio. Entonces tenemos dos elementos en la placa de ateroma. La cubierta fibrosa o cápsula fibrosa, ¿no? Que macroscópicamente es blanca, cuando uno la mira con el ojo, es blanca. Y el centro necrótico, que está lleno de restos celulares y de cristales, que macroscópicamente es de color amarilla. Entonces tenemos en la placa de ateroma, la parte de afuera es blanca y el centro es amarillo. Y eso es lo que nosotros llamamos placa de ateroma, que es la lesión característica de la ateroesclerosis. Aquí tenemos, ¿no?, la progresión de la enfermedad. Lo primero que aparece es una pequeña línea amarilla en la superficie de los vasos sanguíneos, la superficie interna, que se llama la estría grasa. Luego aparece un ateroma, que es una placa, ¿no?, de consistencia dura que levanta el endotelio, ¿no? Y luego tenemos la placa complicada. Vamos a ver las complicaciones de la aterosclerosis posteriormente, ¿no? Aquí tenemos entonces la representación gráfica de lo que les estaba diciendo. Primero tenemos una estría grasa, ahorita se las muestro. Luego tenemos una placa fibrosa pequeña, pero esas placas fibrosas se van uniendo para formar placas más grandes, lo que llama la placa aterosclerosa, ya dura, ¿no? Y luego tenemos las placas de ateroma complicadas. Aquí tenemos otra forma de verlo, ¿no? Esto es una gráfica más vieja, ¿no? Antes se hablaba la patología de hace unos años, que la lesión inicial era una lesión del endotelio, como una hendidura del endotelio, ¿sí? Entonces se hablaba de lesión endotelial, pero se comprobó que la placa de ateroma se formaba sin lesión endotelial. Entonces se empezó a hablar de disfunción endotelial, como les dije. Como ustedes ven, la placa de ateroma va creciendo y va disminuyendo el calibre de la luz de los vasos. Entonces aquí tenemos la aorta. Esto es la aorta abierta. Estamos viendo la superficie endotelial de la aorta, ¿no? Y en la flecha ustedes ven una línea amarilla pálida, ¿no?,
que se forma longitudinalmente, como siguiendo la dirección del flujo de la sangre. Eso es lo que llamamos nosotros estría grasa. Es la primera manifestación de aterosclerosis. Esto aparece principalmente en la aorta ascendente, en el callado de la aorta,